Well, breaking overnight, the execution of convicted murderer Doyle Ham was called off and halted, according to Alabama Corrections Commissioner Jeff Dunn, out of an abundance of caution. CBS 42 News reporter Jack Royer in Atmore following the struggle between the state and Doyle Ham, who's been on death row for 30 years. Minutes before the death warrant was set to expire at midnight, the execution of Doyle Ham by the state of Alabama canceled, at least for now, with a death row inmate still alive and many asking what's next. A temporary stay issued by the U.S. Supreme Court would halt the 6 p.m. execution until just before 9 p.m. after hours more waiting for Ham, his family, and attorneys. Después de más de 3 décadas en el corredor de la muerte, Doyle Lee Ham, un recluso condenado en Alabama, enfrentó una ejecución tumultuosa. Fue una batalla legal, que duró décadas culminando en un intento de ejecución fallido, que se prolongó por casi 3 horas, y que atrajo la atención internacional. En este video exploraremos cada detalle de este impactante caso desde el horrible crimen hasta la lucha final por la vida. Debido a la seriedad del caso, se aconseja discreción al espectador. Todas las descripciones se basan en hechos y se presentan con cuidado. El 24 de enero de 1987, una tragedia golpeó el Anderson Motel en Cullman, Alabama. Patrick Cunningham, un empleado nocturno, fue brutalmente asesinado durante un robo. Cuando lo descubrieron, Cunningham había recibido un disparo en la sien con una pistola calibre .38. Este horrible asesinato rápidamente conmocionó a la pequeña ciudad y las autoridades iniciaron de inmediato su investigación. $350 habían sido tomados de la caja registradora del motel, junto con $60 de la billetera de la víctima. Se determinó que el arma homicida había sido robada en otro robo cometido por Doyle Lee Ham en Mississippi, ese mismo día, lo que indicaba una serie de crímenes. Al día siguiente, 25 de enero de 1987, Ham fue arrestado en Cullman y acusado de asesinato capital. La escena del crimen dejó una vista trágica con clara evidencia de un acto de violencia imperdonable. Los investigadores se enfrentaron a un brutal caso de asesinato, necesitando encontrar rápidamente al perpetrador y llevarlo ante la justicia para calmar el dolor de la comunidad. Patrick Cunningham, la víctima del asesinato, era un empleado nocturno en el Anderson Motel. La información sobre la vida personal de Cunningham no es muy pública, pero uno puede imaginar que era un hombre trabajador común tratando de ganarse la vida trabajando el turno de noche en un motel. Simplemente estaba haciendo su trabajo cuando se enfrentó a un ladrón violento. La muerte de Patrick no solo cobró una vida, sino que también dejó un dolor interminable para su familia y seres queridos. Era solo una víctima inocente atrapada en el vórtice del crimen de otro. Su muerte es un doloroso recordatorio de la fragilidad de la vida y la naturaleza brutal de los actos criminales. La historia de Patrick Cunningham, aunque carente de muchos detalles sobre su pasado, sirve como una llamada de atención a la inhumanidad de quien le quitó la vida sin sentido, dejando un vacío irreemplazable en los corazones de quienes quedaron atrás. Doyle Lee Ham, nacido el 14 de febrero de 1957, creció en una familia pobre en el noroeste de Alabama. Era el 10º de 12 hijos. La infancia de Ham fue cualquier cosa menos pacífica. Su hermana la describió como un infierno en la tierra todo el tiempo. El padre de Ham y 6 de sus hermanos habían estado en prisión. Su padre incluso les dijo a sus hijos: «Si no sales a robar, no eres un Ham». Esas palabras se arraigaron profundamente en la mente de Ham, desde una edad temprana, dando forma a parte de su perspectiva de la vida. Desde joven, Ham tuvo dificultades en la escuela. Las pruebas mostraron que en 5º grado todavía leía a nivel de 1er grado. Ham abandonó la escuela en 9º grado y comenzó a abusar de las drogas y el alcohol. A sus 20 años fue arrestado y acusado de robo después de una pelea en el estacionamiento de un bar. Aunque la víctima luego admitió que no había ocurrido ningún robo, y el abogado de Ham no fue particularmente diligente, aún así, fue sentenciado a 5 años de prisión. Ham fue arrestado varias otras veces por robo con allanamiento de morada, asalto y hurto mayor.
Una infancia problemática, un ambiente familiar negativo y el abuso de sustancias moldearon a una persona que repetidamente cometió crímenes, lo que llevó a comportamientos más peligrosos más adelante. El 24 de enero de 1987, la ola de crímenes de Hamm culminó en el robo y asesinato en el Anderson Motel. Después de robar una pistola calibre .38 en Mississippi, Hamm continuó sus crímenes en Alabama. Irrumpió en el motel y se enfrentó a Patrick Cunningham, el empleado nocturno. No está claro si hubo resistencia, pero finalmente Hamm le disparó a Cunningham una vez en la sien con el arma robada. Después de asesinar a Patrick Hamm, tomó $350 de la caja registradora y $60 de la billetera de la víctima, un total de $410. Este acto muestra que el motivo principal fue el robo. Dos individuos que inicialmente se identificaron como testigos, identificaron a Hamm como el tirador, pero luego se retractaron de sus declaraciones. Sin embargo, posteriormente, accedieron a testificar como testigos del Estado. Durante su interrogatorio, Hamm confesó el robo. Este fue un asesinato frío y brutal. Por una pequeña cantidad de dinero, Doyle, Lee Hamm, tomó la vida de una persona inocente dejando una profunda cicatriz en la comunidad. Inmediatamente después del asesinato de Patrick Cunningham, la policía de Cullman inició una rápida investigación. El rastro del arma homicida identificada como robada en otro robo cometido por Hamm llevó a los investigadores al sospechoso. El 25 de enero de 1987, solo un día después del crimen, Doyle Lee Hamm fue arrestado en Cullman. Durante la investigación, a pesar de la retractación inicial de las declaraciones de dos testigos, la evidencia y la propia confesión de Hamm sobre el robo fueron suficientes para acusarlo. Fue una investigación rápida y efectiva, demostrando la determinación de las autoridades para sacar a la luz al perpetrador. El arresto de Hamm trajo un alivio inicial a la comunidad, pero fue solo el comienzo de una batalla legal que duraría décadas con debates interminables sobre la justicia y el método de llevar a cabo la pena de muerte. El juicio de Doyle Lee Hamm en 1987 se dividió en dos fases. En la primera fase, el jurado decidió si Hamm era culpable. Luego, si era declarado culpable, la segunda fase era para decidir la sentencia cadena perpetua o la pena de muerte. Sin embargo, la defensa de Hamm estuvo plagada de serios problemas. Su abogado defensor dedicó apenas 19 minutos a presentar pruebas atenuantes, omitiendo mucha información crucial. Registros médicos y educativos que mostraban que Hamm podría tener daño cerebral o una discapacidad intelectual, incluyendo síndrome de alcoholismo fetal y un coeficiente intelectual de 66, no fueron presentados al jurado. Esta omisión más tarde se convirtió en la base de numerosas apelaciones, planteando preguntas sobre la efectividad de su asesor legal y una violación de la sexta enmienda de la Constitución de los EU, con respecto al derecho a un abogado. En 1999, se llevó a cabo una audiencia para revisar el reclamo de asistencia ineficaz de un abogado. Sin embargo, una vez más, el proceso fue controvertido. Un memorándum de orden propuesto, de la Oficina del Fiscal General de Alabama, fue presentado un viernes, y en menos de un día hábil, el lunes siguiente, el juez adoptó esta orden en su fallo sin cambiar una sola palabra. El juez del Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito, Adalberto Jordan, criticó duramente esta acción afirmando que era imposible que el juez hubiera leído las 89 páginas de documentos detallados en tan poco tiempo. Lo calificó de imposible, expresando su frustración con el proceso. Además, el nuevo abogado designado para Hamm en la audiencia de 1999, a pesar de las objeciones de Hamm y del profesor de Derecho Bernard Harcourt, no estaba familiarizado con el caso, y solo llamó a un testigo, ignorando a los expertos psicológicos, que podrían haber testificado sobre el daño cerebral de Hamm. Estos graves problemas llevaron a un grupo de exjueces y presidentes de asociaciones de abogados estatales a solicitar a la Corte Suprema de los EU que concediera una reparación legal para Hamm, afirmando que el proceso legal había sido injusto.
A pesar de todas estas controversias, Ham fue sentenciado a muerte, un veredicto que lo perseguiría por el resto de su vida. En febrero de 2014, mientras aún esperaba su ejecución, Ham fue diagnosticado con cáncer linfático y craneal. Su condición empeoró a finales de 2017 con ganglios linfáticos inflamados y una lesión cancerosa que le carcomía el pómulo. Aunque los abogados de Ham advirtieron que el cáncer combinado con un historial de uso de drogas intravenosas hacía que el acceso a una vena para la inyección letal fuera extremadamente difícil, si no imposible, la Corte Suprema de Alabama fijó la fecha de ejecución de Ham para el 22 de febrero de 2018. Expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas, la hermana Helen Prejean, activista contra la pena de muerte, el exgobernador de Nuevo México Bill Richardson y un grupo de exjueces de Alabama pidieron vehementemente una suspensión de la ejecución, temiendo una ejecución cruel e inhumana. Advirtieron que podría convertirse en un acto de tortura en la cámara de ejecución. La noche de la ejecución, el 22 de febrero de 2018, Doyle Lee Ham rechazó una última comida tradicional. No hay información específica sobre sus últimas palabras en ese momento, quizás porque el evento fue tan caótico e infructuoso. La Corte Suprema de los había suspendido temporalmente la ejecución, pero luego levantó la suspensión. Durante el intento de ejecución, los funcionarios de la prisión pasaron 2 horas y media intentando insertar una vía intravenosa en las piernas y los tobillos de Ham, y luego en su ingle, en un intento de encontrar una vena. Ham fue perforado varias veces con agujas perforando su vejiga y posiblemente su arteria femoral. Su orina estuvo sanguinolenta durante días después. Una gran cantidad de sangre se acumuló alrededor de la ingle de Ham, empapando una almohadilla. Cuando finalmente se canceló la ejecución alrededor de las 11:30 p.m., porque no se pudo encontrar una vena, Ham colapsó mientras lo retiraban de la camilla. Se convirtió en la 4ª persona en los Estados Unidos desde 1946 en salir viva de una cámara de ejecución. Los principales periódicos describieron el evento como un procedimiento espantoso y tortura en la cámara de ejecución de Alabama. Después de la ejecución fallida, Ham y el estado de Alabama llegaron a un acuerdo confidencial, evitando un segundo intento de ejecución y concediendo efectivamente a Ham una cadena perpetua. Doyle Lee Ham permaneció en prisión hasta su muerte por complicaciones relacionadas con el cáncer en noviembre de 2021, poniendo fin a una vida llena de tragedia y controversia. La muerte de Doyle Lee Ham por cáncer, después de un doloroso y fallido intento de ejecución, cerró un capítulo largo y controvertido en la historia de la pena de muerte en Alabama. Su caso no es solo una historia de crimen y castigo, sino también un claro testimonio de los problemas inherentes al sistema de justicia penal, especialmente en lo que respecta a la pena capital. Este evento destacó profundas preocupaciones sobre el trato cruel e inhumano de los reclusos condenados a muerte, particularmente aquellos con problemas de salud graves, y si una pena tan severa como la pena de muerte debería aplicarse en tales casos. También planteó preguntas sobre la imparcialidad del proceso judicial y la capacidad de proporcionar una defensa efectiva para el acusado cuando se ignoran sus derechos básicos. El caso de Doyle Lee Ham es un poderoso recordatorio de la necesidad de reexaminar los procedimientos y asegurar que la justicia no solo se sirva, sino que se sirva de la manera más humana y justa posible.